¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual llevaremos a cabo la explicación relativa a la manera en que debe ser redactado un pliego de posiciones para el desahogo de la prueba confesional en los procesos de naturaleza civil, mercantil o familiar. Como siempre, les agradecemos su amable atención y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y compartan la información de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Muy bien, pues bueno, para explicar este tema, comenzaremos abordando el concepto de la prueba confesional para posteriormente explicar las reglas que imperan en la formulación de un pliego de posiciones. Muy bien, ¿qué es la prueba confesional? Pues es aquella prueba que tiene como finalidad obtener el reconocimiento de hechos propios de las partes en el juicio. Es decir, si la parte actora desea obtener la confesión de estos hechos por parte de la demandada, pues podrá ofrecer como medio probatorio para tal efecto la prueba confesional. Y lo mismo con la parte demandada, si quiere obtener la confesión de determinados hechos de su contraria, pues también podrá ofrecer este medio de prueba. Muy bien, ahora, en los procesos escritos, la prueba confesional se desahoga mediante la articulación de posiciones y esto es importante tenerlo en consideración en virtud de que en procesos orales como el juicio oral mercantil, civil o familiar, pues bueno, la prueba confesional no se desahoga mediante la articulación de posiciones, sino que la naturaleza de la prueba confesional en los procesos orales es la de un interrogatorio. Por lo tanto, es importante aclarar que este video está encaminado a la formulación o articulación de posiciones en los procesos escritos o que también son denominados como tradicionales. Muy bien, ahora, pero para tomar en consideración esto, para poder explicar el contenido de este video, pues es importante tener claridad sobre el concepto de una posición en materia procesal y específicamente tratándose de la prueba confesional. ¿Qué son las posiciones? Bueno, pues en muchas ocasiones tenemos que las posiciones han sido definidas como aquellas preguntas sobre hechos propios formuladas al absolvente para ser contestadas de manera afirmativa o negativa. En este caso, nosotros no coincidimos como tal en entender a las posiciones como preguntas, porque esto sobre todo podría confundir a los estudiantes en virtud de que con este tipo de definiciones podrían ellos pensar que la prueba confesional mediante la articulación de posiciones se desahoga a manera de un interrogatorio, lo cual no es así, ya que el interrogatorio en estos procesos escritos y también en los orales se desahoga, por ejemplo, mediante una prueba testimonial, pero en la prueba confesional la articulación de posiciones como tal no cumple las reglas de un interrogatorio, por lo tanto no sería adecuado identificar a las posiciones con preguntas. Por lo tanto, nosotros podríamos ofrecer o proponer el siguiente concepto para entender la definición o la naturaleza de las posiciones, y es el siguiente. Las posiciones representan el mecanismo utilizado para el desahogo de la prueba confesional, mediante el cual se atribuye al absolvente la realización de ciertos hechos que le son propios, con la finalidad de que éste los confiese de forma afirmativa o, en su caso, los niegue. En este supuesto o con este concepto no estamos refiriendo que las posiciones tienen la naturaleza de una pregunta, sino que, como lo ven en la pantalla, es un mecanismo para atribuir al absolvente, es decir, que a la parte actora o a la demandada que va a desahogar la prueba confesional, se le atribuyen ciertos hechos que tienen que ser propios, es decir, que efectivamente realizó la parte actora o que realizó el demandado. Hay una atribución de hechos para que el absolvente, ya sea el actor o el demandado, diga sí los realicé o bien los niegue. Es decir, mencione que no es cierto que haya realizado estos hechos. Vamos a poner un ejemplo para entender de mejor manera este concepto. Ejemplo, la redacción de la posición podría ser la siguiente, que en fecha 15 de enero del año 2022, usted celebró con el ciudadano Juan Pérez López un contrato de arrendamiento para casa habitación. Es un ejemplo sencillo, pero nos permite darnos cuenta, en principio,
que no es una pregunta como tal, no tiene la redacción de una pregunta, porque una pregunta sería, ¿usted celebró algún contrato con el señor Juan Pérez López? O podría ser, ¿en qué fecha celebró el contrato con el señor Juan Pérez López? No, aquí estamos atribuyéndole al absolvente la celebración de un contrato de arrendamiento con Juan Pérez López e incluso ya le estamos señalando la fecha en que lo celebró, ¿no? Entonces, por eso decimos que mediante las posiciones se atribuyen hechos al absolvente, para que éste manifieste o los confiese de forma afirmativa, es decir, la respuesta podría ser la siguiente. Si es cierto, es decir, se trata de una respuesta afirmativa en donde el absolvente está confesando que efectivamente celebró un contrato de arrendamiento con Juan Pérez López en la fecha indicada, el 15 de enero del año 2022, o bien podría responder de forma negativa, es decir, manifestar no es cierto. Y en consecuencia, con esto, él estaría negando la realización del hecho que se le está atribuyendo con esta posición. Muy bien, ahora vamos a analizar las reglas para la elaboración de posiciones y las explicaremos con ejemplos con la finalidad de que sea mucho más entendible o digerible estos conceptos. Muy bien, tenemos que en principio las posiciones deben ser precisas y referirse a hechos propios del absolvente, cuestión que ya habíamos señalado anteriormente, hechos propios del absolvente, es decir, las posiciones tienen que relacionarse con hechos que estén relacionados directamente con el absolvente, con quien está respondiendo. No puedo realizar posiciones con hechos que estén vinculados con personas distintas al absolvente, porque como ya lo decíamos, mediante las posiciones nosotros le atribuimos la realización de esos hechos o de determinados hechos al absolvente. En este caso, pues podríamos poner un ejemplo sencillo. La parte actora debe formular posiciones relativas a hechos propios del demandado. No le puede preguntar una cosa diversa. Por ejemplo, una posición incorrecta atendiendo esta regla sería la siguiente: que usted sabe que el señor Juan Pérez López celebró un contrato de compraventa con el señor Raúl Hernández Pérez. Aquí, ojo, estamos formulando una posición al absolvente que no le corresponde, es decir, que no es un hecho propio de ese absolvente, porque le estamos preguntando, básicamente, o le estamos refiriendo si él sabe sobre la celebración de un contrato de personas ajenas a él mismo, por decirlo de alguna manera, de Juan Pérez y de Raúl Hernández. Pues a lo mejor sí lo sabe, pero no es un hecho que él haya realizado de forma directa, sino que estamos refiriendo hechos que fueron realizados por personas diversas. Entonces, al no ser una posición relativa a hechos propios, la misma no sería calificada como legal por parte del órgano jurisdiccional y en consecuencia no le sería articulada esta posición al absolvente. ¿Sale? La posición sería como en el caso anterior, que usted celebró un contrato de arrendamiento con el señor Juan Pérez López en fecha 15 de enero del año 2022. Ahí sí es un hecho directo propio del absolvente, porque le estoy atribuyendo la realización de ese contrato con Juan Pérez López. Muy bien. Ahora, cada posición, segunda regla, cada posición debe referirse a un solo hecho. Esto para evitar que el absolvente se confunda al momento de contestar. Debe ser muy clara la posición y cada una de ellas debe referirse a un hecho concreto. No, aquí lo importante es evitar formular o articular posiciones que contengan más de un hecho. Vamos a ver este ejemplo sencillo: que el día 1 de marzo del año 2022 usted recibió del C. Juan Pérez López la posesión del inmueble ubicado en calle La Flor número 15, Colonia Alcatraz, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Aquí nos estamos refiriendo a un solo hecho y que se refiere a la recepción de la posesión de ese bien inmueble por parte del absolvente. En este caso, como podemos darnos cuenta, es un hecho propio, porque le estamos atribuyendo haber recibido esa posesión y que la misma se llevó a cabo el día 1 de marzo del año 2022 y que dicha posesión le fue entregada por Juan Pérez López. Es un solo hecho el que se está señalando. No estamos refiriendo más hechos en la misma posesión, en la misma posición. Ahora,
¿Cuál sería un ejemplo de una posición incorrecta? Bueno, lo tenemos en la pantalla, que los días 1, 15 y 30 de marzo del año 2022, usted recibió del C. Juan Pérez López las cantidades de 1,000, 1,500 y 5,000 pesos respectivamente por concepto de pago de las 3 primeras parcialidades del precio de la compraventa. ¿Por qué es incorrecta esta posición? Porque en la misma están referidos 3 hechos. Es decir, estamos hablando de 3 días distintos, 1, 15 y 30 de marzo. Estamos hablando de 3 pagos que incluso son de diversas cantidades, 1,000, 1,500 y 5,000 pesos. Y estamos hablando de 3 parcialidades distintas. En este caso, para evitar confusión en el absolvente, pues lo idóneo es formular una posición por cada hecho, una posición por el pago del 1 de marzo, una distinta por el pago del 15 de marzo y una posición más por el pago del 30 de marzo. Ahora bien, existe una excepción a esta regla, que se trata de los hechos complejos. Como lo ven en la pantalla, una posición puede componerse de 2 o más hechos cuando tengan íntima relación entre ellos, de tal forma que no pueda afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro. Vamos a ver rápidamente un ejemplo sencillo, que el día 1 de marzo del año 2022 usted recibió del ciudadano Juan Pérez López la cantidad de 1,000 pesos por concepto de pago de la primera parcialidad del precio de la compraventa. ¿Por qué referimos que aquí hay 2 hechos? Pues un hecho sería que el absolvente recibió la cantidad de 1,000 pesos y otro hecho sería pues que el absolvente recibió el pago de la primera parcialidad, ¿no? Son hechos que están íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque la recepción de los 1,000 pesos no fue fortuita, sino que la recepción de esos 1,000 pesos fue por concepto del pago, en virtud de que esta posición se podría incluso redactar en 2 hechos, en 2. Es decir, uno, que el día 1 de marzo del año 2022 usted recibió del C. Juan Pérez López la cantidad de 1,000 pesos. Esa podría ser la redacción de la primera posición. La respuesta podría ser afirmativa, es decir, sí es cierto. Y entonces la siguiente posición sería la siguiente, que la cantidad referida en la posición inmediata anterior le fue entregada como pago de la primera parcialidad del precio de la compraventa. Y podría decir también o contestar el absolvente a esta segunda posición de la misma forma, de manera afirmativa, que sí es cierto. Sin embargo, para evitar este tipo de redacciones y además, como lo hemos mencionado en la regla anterior, estos hechos complejos implican una íntima relación entre ambos que no se puede afirmar o negar uno sin que se afirme o niegue el otro, pues en este caso sería innecesario llevar a cabo la articulación de 2 posiciones cuando en una sola puede quedar perfectamente comprendido este hecho. Muy bien. Ahora, siguiente regla. Cada posición debe formularse de manera que permita obtener respuestas categóricas del absolvente. ¿Esto qué implica? Que la posición debe ser formulada de tal forma que el absolvente esté en posibilidad de contestar sí es cierto o bien no es cierto. No se pueden hacer posiciones a manera de pregunta, como decíamos anteriormente. No le podría decir o hacer una posición en donde se le pregunte al absolvente ¿en qué fecha celebró el contrato de compraventa? ¿Cuál fue la cantidad monetaria que pactaron como precio de la compraventa? O algo similar. Porque ese tipo de preguntas no permite que la respuesta sea categórica para señalar si es cierto o no es cierto. Por ello es que mencionamos al inicio del video que las posiciones no son preguntas, no se formulan a manera de interrogatorio, sino que son manifestaciones mediante las cuales se atribuye al absolvente la realización de un hecho para que éste pueda contestar si es cierto, si sucedió o si lo hice o no es cierto. Muy bien. Y también es importante señalar que las posiciones, como siguiente regla, deben articularse en sentido afirmativo, atribuyendo al absolvente la realización de determinado hecho, como ya lo hemos mencionado. No se pueden formular posiciones en sentido negativo, como veíamos los ejemplos anteriores, que el día 1 de marzo del año 2022 usted recibió del señor o del ciudadano Juan Pérez López la posesión del inmueble ubicado en tal domicilio. Esto es una posición redactada en sentido afirmativo, es decir, el articulante está afirmando que el absolvente recibió la posesión en esta fecha. ¿Para qué? Para que el absolvente conteste si es cierto o no. Este es un ejemplo muy sencillo, como las posiciones que hemos plasmado a lo largo del video.
o los ejemplos que hemos plasmado a lo largo del video son casos en los que nosotros encontramos una redacción de posiciones realizada en forma afirmativa. Sin embargo, podríamos tener el caso en que nosotros queremos formular o articular posiciones relativas a hechos negativos, ¿no? En este supuesto tenemos la siguiente regla: las posiciones sobre hechos negativos deben ser formuladas con un sentido de abstención para evitar confusiones. En este supuesto, ¿cómo sería la redacción de una posición? Que usted se abstuvo de pagar la renta correspondiente al mes de marzo del año 2022. En este supuesto, yo no estoy formulando la posición en sentido negativo como tal, es decir, una forma incorrecta sería decir que usted no pagó la renta correspondiente al mes de marzo del año 2022. Esa sería una forma incorrecta de articular la posición. En consecuencia, se recomienda utilizar este tipo de expresiones para que la posición sea calificada de legal, que usted se abstuvo de pagar, o que usted omitió entregar, o una situación similar. Muy bien, y como última regla, que es obvio esto, las posiciones deben referirse a hechos objeto de la litis. No podemos preguntar o no podemos articular posiciones que estén referidas a cuestiones que no estén relacionadas con la litis, que no se encuentren debidamente relacionadas con los puntos litigiosos en el proceso de que se trate. Muy bien, y con esto concluimos el contenido de este video. Agradecemos su apreciable atención y les reiteramos la invitación para que se suscriban a nuestro canal y además activen la campana de notificaciones con la finalidad de que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.